Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos en el estudio con Gonzalo Úrculo, que es el CEO y uno de los fundadores de la plataforma Crowdfarming. Con él nos acercamos al papel que los alimentos ecológicos y la agricultura sostenible y iniciativas de crowdfarming, cómo pueden jugar, el impacto que pueden tener en la lucha contra el cambio climático, que es un tema especialmente relevante en el contexto de las cumbres anuales, de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Les voy a contar algo de él. Es economista de formación, es un emprendedor totalmente comprometido con la sostenibilidad y la transformación del modelo agrícola. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo creo que fue casualidad. He sido una persona como siempre muy movida y mi abuelo se dedicaba a los cítricos en Valencia, pero de una forma convencional, vendiendo a cooperativas y demás. Y bueno, pues justo él murió en el año 2000 y yo entre el año 2000 y entre el año 2010 la huerta donde él cultivaba naranjas se quedó como abandonada. Mis padres no se dedicaban a la agricultura ni tampoco podían dedicarse. Y fue justo volviendo de un Erasmus en Berlín, que yo estaba terminando la carrera. Ahí en Berlín tuve la oportunidad pues, de entrar un poco en contacto con estos temas de cuidar el medio ambiente y demás, que me entretuvieron mucho y conocí a gente muy interesante que me hablaba de estos temas por primera vez en mi vida. Y luego pues, entré en contacto también con el producto ecológico, ¿no? Que en España en el año 2010 prácticamente no existía. Y bueno, siempre se me daba bien hacer páginas web en paralelo durante la universidad creé como varias páginas web y dije, oye, pues ¿por qué no voy a crear una página web para vender las naranjas del huerto de mi abuelo, ¿no? y recuperar ese huerto abandonado? En ese momento tenía 23 años y pues decidí mudarme a Bétera, que es un pueblo cerca de Valencia, un pueblo con una tradición agrícola muy, muy profunda, y montar esta página web, empezar a cultivar en ecológico. En ese momento pues te tachaban de hippie, ¿no? En plan, y este tío que viene aquí a dejar crecer la hierba, a no atacar a las plagas o no a intentar exterminar las plagas, ¿no? Y los amigos de mi abuelo se preocupaban un montón, en plan, no, Gonzalo, que es que esto vas a perder todavía más el campo, esto no funciona y demás. Y yo me di cuenta que sí que funcionaba, lo que pasa que no había ninguna motivación comercial de hacerlo, porque ningún canal comercial te pagaba lo que tú estabas haciendo, ¿no? Porque es más caro. Depende, ese tipo de agricultura, ¿no? Ha sido justo la pregunta de ¿es más caro la agricultura ecológica? Sí, pero es importante explicarlo y si lo es, explicar por qué. Si tenemos una perspectiva macro y yo empecé muy micro, oye, a mí me interesaba de poder dedicarme a la agricultura y salvar el huerto de naranjos de mi abuelo, empecé muy micro, pero con el tiempo cada vez pues nos ha ido bien y cada vez pienso más en macro. Y si tienes en cuenta todos los factores, todos los costes reales que la gente paga por sus alimentos, yo no diría que la agricultura ecológica es más cara. Si tienes en cuenta el daño que estás haciendo a la tierra, si tienes en cuenta lo mal que se alimenta la gente, si tienes en cuenta las subvenciones, si tienes en cuenta todos estos factores, yo creo que estamos mal acostumbrados los consumidores a pagar un precio irreal por la fruta. Lo que pagamos en el supermercado no es lo que realmente cuesta producir esa fruta. Es una cadena de suministro totalmente ineficiente, donde un tercio de los alimentos se están desperdiciando y históricamente demasiado subvencionada. Mis compañeros agricultores se enfadan conmigo cuando digo que la subvención no nos hace ningún favor a nosotros. Al final la subvención lo que hace es que los supermercados puedan comprar más barato los productos, porque al final los agricultores somos gente muy básica que hace la cuenta a la vieja. Tanto recibo la subvención, tanto recibo los supermercados. Si no recibo de las subvenciones, aprenderé a valorizar y a que me valoren mejor el producto que hago, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que cuando digamos que si el producto ecológico es más caro, no solo tengamos en cuenta lo que pagamos en el supermercado, sino todo el resto de costes ocultos que tiene la cadena de suministro de alimentos.
Bueno, ya sabemos cómo ha surgido. Hemos empezado muy fuerte. No, pero está muy bien. Se ha expandido más mucho por Europa en los últimos años este modelo. Hay una mayor sensibilización. A ver, en el año 2010, en 2009, cuando yo vivía en Berlín, ya había segmentos de supermercados dedicados al ecológico y en España no había. Entonces, es verdad que en Alemania creo que ya está en el 10% de la cuota de mercados en ecológico y en España estamos bastante estancados en el 2%. Eh, Al final lo que nosotros promovemos es la venta directa, porque nos hemos dado cuenta que la venta directa y la comunicación directa entre el agricultor y el consumidor es la herramienta más potente para fomentar una agricultura ecológica y regenerativa, ¿no? Cuando el consumidor es consciente de cómo se producen sus alimentos, pues eso le hace valorizar más la comida y fomenta la venta directa. Los agricultores, pues saltándose tantos intermediarios, al final reciben más parte del pastel. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que... O sea, que la cadena de distribución es uno de los elementos que hace que los productos se encarezcan tanto que la gente a lo mejor, o los ciudadanos en ocasiones, Sí. no opten por la agricultura sostenible. Al final es tan ineficiente esta cadena, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos que ese dato que ha publicado la Unión Europea varias veces de 1/3 de los alimentos se acaban desperdiciando. Claro, si lo trasladas a cualquier otra cadena de suministro, la cadena de suministro, yo que sé, de la luz o de los coches, tú imagínate que de cada 3 coches que se producen, uno, nada más ser producido, va directamente al desguace. Es como, no tiene ningún sentido. Pues eso es lo que está pasando en la cadena de suministro de alimentos. Entonces, para la pregunta sobre ¿hay más concienciación en el norte de Europa sobre el impacto de la cadena de suministro? Pues sí. También creo que asocian más el consumir ecológico con sentirse más sano también, ¿no? Un producto más fresco. ¿Y en qué se diferencia el modelo de distribución tradicional de vuestro modelo? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Nosotros no hemos inventado nada, simplemente hemos vuelto a la cadena de suministro hace 100 años, donde los agricultores defendían sus propios alimentos y tenían la oportunidad de tener un contacto directo con el consumidor. Es verdad que nos hemos apoyado en la tecnología y una logística muy eficiente, pero la gran diferencia es que cuando tú estás comprando a través de crowdfunding a cualquier agricultor, primero pones poner cara y ojos al agricultor al que le estás comprando y el producto que estás comprando está colgando en un árbol. Nosotros vamos totalmente en contra de todas estas modas de servirte en 5 minutos tus alimentos, porque esa carrera frenética por intentar servirte el producto cuando tú quieres... Lo quiero aquí, lo quiero ahora. Eso es totalmente en contra de la sostenibilidad ambiental que todos queremos, porque requiere que haya mogollón de fruta de todo el mundo estocada cerca tuyo para poder servirte cerca, ¿no? Entonces, nuestro Prime Delivery, son 4 días, porque es lo que tardamos en recolectar la fruta, en meterla en un paquete y llevártela a tu casa, ¿no? Nos obsesiona ser eficientes logísticamente, pero hay unas barreras con las que no queremos. Nosotros no tenemos fruta estocada en cámara y al final estamos ganando varias cosas, ¿no? Reducimos en un 75% el viaje de la fruta. ¿Qué consigues con eso? Que la fruta llegue con más sabor, que se reduzca muchísimo el desperdicio de alimentos, porque al final mantener la fruta con vida durante mucho tiempo requiere que le utilices tratamientos post cosecha, de fungicidas, ceras, y inevitablemente se te van a poner malas algunas naranjas, aguacates, mangos. Y luego, por otro lado, reduces mucho los costes, ¿no? De no tener que pagar puntos intermedios donde tener que conservar la fruta en cámara. Ahora mismo, cualquier ama de casa te diría que se han encarecido mucho los productos agrícolas. ¿A qué crees que se debe este encarecimiento? ¿Cuál es la clave? A ver, yo creo que no hay solo una razón. ¿Qué ha pasado en Europa? Ha habido una sequía tremenda en los últimos 3 años en el sur de Europa. En España el año pasado fue desastroso, hace 2 años también. Y al final, oye, pues hay menos cosecha. Por ejemplo, el tema del aceite, ¿no? Pues había mucha menos cosecha y se encareció muchísimo el precio del aceite. Pero luego también los productos que necesitan históricamente los agricultores para poder producir sus alimentos se han encarecido una barbaridad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que al agricultor le tienen un poco en el acordeón. Si los precios de los supermercados son altos,
es porque sus costes son altos, no porque el margen del agricultor sea mayor. Si los precios de los supermercados son bajos, pues los principales proveedores de los agricultores, que son los fitosanitarios, que tienen un margen bastante grande, pues pueden ajustar sus precios para que el agricultor siga necesitando esos productos, ¿no? Entonces, al final, el agricultor está ante medias de dos entes tremendamente grandes que tienen una visión macroeconómica muchísimo mayor que él hay algo que a mí me gusta explicar. Cuando de repente sale una subvención para comprarte tractores, sube el precio de los tractores. ¿Por qué? Pues porque las casas de construcción de tractores saben mucho antes del agricultor que se está moviendo Europa, que se está cociendo la siguiente subvención que va a venir y ajustan sus precios. Al final viven en un mundo capitalista que todos vivimos y utilizan esa información para ajustar los precios del año siguiente, ¿no? Entonces, creo que es otro argumento a favor de que la subvención de la PAC no está consiguiendo el efecto por el que se está creando. ¿Cuántas organizaciones o cuántos agricultores formáis partes del crowdfarming? Bueno, somos la empresa líder en Europa, tenemos una comunidad de 350 agricultores porque hemos optado por ser el principal canal de venta de los agricultores que forman parte de la plataforma. Cuando tú montas una plataforma como crowdfarming, que lo que intentas es poner en contacto consumidores con productores, tú puedes elegir estratégicamente qué quieres ser. ¿Quieres ser una plataforma donde los consumidores encuentren de todo y que tengas una oferta prácticamente ilimitada, ¿no? En plan, que haya 3.000 agricultores o 30.000 agricultores, pero tú venderles muy poquito a cada uno de ellos? ¿O prefieres ser una plataforma en la que te especialices en ciertos productos, los audites muy bien y que representes un canal de venta principal para los agricultores que colaboran? Nosotros optamos por lo segundo. Ahora mismo hay más de 500.000 familias en Europa que compran a través de crowdfarming. Seguimos siendo muy pequeños comparados con los supermercados, aunque seamos la empresa líder de venta directa en Europa de producto ecológico. No suponemos, la venta directa supone menos de un 2% y la venta directa online supone menos del 1%. Cuando hablamos de agricultura sostenible, a veces no sabemos exactamente lo que significa. ¿Vosotros en qué ponéis el foco para garantizar que los alimentos que se intercambian en la plataforma sean realmente ecológicos? Ahí a nosotros nos gusta que todo lo que tenga que ver con sostenibilidad se pueda medir, ¿vale? Entonces tenemos un approach muy científico con las prácticas que apoyamos a nuestros agricultores que desarrollen. Hay un concepto que a nosotros nos está gustando mucho, que no es solo el ecológico es como la base, es como el sistema tributario español. Pues no es perfecto, el sello ecológico no es perfecto, pero es como la base. Yo creo que me gustaría pensar que en los años que el sello ecológico sea como lo obligatorio, es decir, oye, si quieres cultivar tienes que hacerlo respetando esta normativa ecológica, ¿eh? Es como el sistema tributario español no es perfecto, pero oye, pues vives en España, tienes que respetarlo. Y a nosotros nos gusta ir un paso más allá con un concepto que se llama agricultura regenerativa. ¿Qué quiere decir agricultura regenerativa? Pues que te preocupes por el suelo donde crecen tus árboles. En los últimos 50 años los agricultores han vivido como de espaldas a la vida en el suelo, porque el negocio de los fitosanitarios consiste en, primero, echar herbicida, me cargo toda la vida que hay en el suelo. Dato de la Unión Europea, el 60% de los suelos europeos agrícolas están empobrecidos. Y luego, una vez que te he vendido el herbicida y has matado toda la vida, te vendo los nutrientes, el NPK, que necesitan tus frutales para poder... Entonces es como tener enfermos enganchados a una goma de gotero que les inyecta el alimento, ¿no? Entonces la agricultura regenerativa, todo con base científica, lo que intenta es que tú vuelvas a devolver la vida a la tierra. ¿Cómo? Oye, pues utilizando compost, plantando cubiertas, no rotobatando la tierra. Y de esta forma, poco a poco, la tierra va siendo no solo el sustento del árbol, que es como se ha tratado en los últimos 50 años al suelo, sino también como fuente de alimento de los árboles, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchísima tecnología que desarrollar. Creo que la tecnología que se desarrolló hace 50 años para poder alimentar a una población creciente tenía su base en la química. Yo voto porque la ciencia que se asegure que nosotros nos alimentemos durante los próximos 50 sea la biología, sea entender los suelos.
Y aquí la formación de los agricultores es muy clave. ¿Por qué? Al final, utilizar una agricultura o desarrollar una agricultura basada en tratamientos de síntesis química es muy sencilla, porque es aplicar un manual que sirve en cualquier lado, da igual la climatología que tengas. Es echar herbicida, matar las plagas con pesticida, vuelven a aparecer nuevas plagas, mato las plagas y meterle abonos de síntesis química para el alimento del árbol. Entonces es muy ¿Y fácil. cómo combatís las plagas? Al final es crear un ecosistema, ¿no? Que es una palabra muy de moda en mi generación, ¿no? Pero lo que consiste es en que haya una autorregulación de las plagas. Si tú echas un pesticida, te estás cargando lo bueno y lo malo. Entonces Ya. dejas... ¿no? Es bastante lógico todo esto y al final muchos de los tratamientos son preventivos. Oye, voy a echar esto por si acaso, voy a echar esto por si acaso. Y al final lo que nosotros hacemos es un estudio mucho más profundo, mucho más técnico. Por eso nada más lejos de la agricultura hippie, ¿no? Sino, oye, es entender realmente qué es lo que tengo que hacer en mi ecosistema agrícola para que haya pues, los depredadores que puedan combatir las plagas que puntualmente aparecen en los árboles. Depende mucho de la temperatura que haga, depende mucho de la climatología. Por ejemplo, el repilo. Pues el repilo en los olivos aparece cuando hay lluvia. No sé lo que es el repilo. El repilo es una plaga que defolia los olivos. Y entonces, cuando hay mucha lluvia y hay mucha humedad, ese olivo se defolia. Oye, pues hay sistemas para combatir el repilo que no sea todo el rato echar un pesticida, ¿no? ¿Cuántos agricultores participáis en esta iniciativa que tú has puesto en marcha? Actualmente son más de 330 agricultores de 5 países. Tenemos equipos de ingenieros agrónomos en España, en Italia, en Francia y en Alemania. ¿Y cómo está siendo la respuesta del consumidor? A ver, para nosotros es muy buena porque yo creo que encuentra lo que no encuentra en el supermercado, ¿no? Yo creo que estamos capturando un descontento generalizado que hay, oye, me compro fruta que no tiene sabor, me compro fruta de donde no sé dónde viene, me compro fruta que no sé cuánto ha recibido el agricultor. Entonces nosotros creo que somos un modelo que captura muy bien ese descontento que parte de la población tiene. Sí, seguimos siendo muy nicho. Hemos mandado más de 2.300.000 paquetes el año pasado, pero si nos comparamos con un supermercado tipo de Europa, somos muy, muy pequeños, pero es lo que nos motiva que hay un mar. Y en España las cadenas de venta, incluso las pequeñas tiendas, tienen más sensibilidad y se están abriendo a este tipo de productos sostenibles, o todavía hay una resistencia. A ver, por separar, ¿no? Los supermercados no terminan de apoyar muchísimo la agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque las economías de escala en supermercado funcionan cuando pueden comprar en una oferta infinita, en una oferta mundial. Y la producción ecológica es mucho más pequeña que la producción no ecológica. Con lo cual, estas economías de escala de los supermercados no funcionan tan bien con el ecológico y no les interesa promover tantísimo lo ecológico, pues porque al final tienen menos margen, porque pueden comprar a menos productores y están menos preparados ante posibles inclemencias, ¿no? Nosotros este año, por ejemplo, casi no vamos a poder vender kiwi verde, porque ha habido muy poca cosecha de kiwi verde en los agricultores que los trabajamos. Pero el agricultor, pero el supermercado, si no puede comprar en España, pues se va a comprar a Nueva Zelanda o se va a comprar a Italia, ¿no? Entonces tiene como más mar donde comprar. Muchas veces se habla de una agricultura sostenible, pero a veces no sabemos exactamente qué significa. ¿En qué ámbitos ponéis el foco para garantizar que estos alimentos que se intercambian en vuestras plataformas son realmente ecológicos? Bueno, todos los productores de frutas y verduras que hay en nuestra plataforma tienen que estar certificados por el sello de la Unión Europea. El sello de la Unión Europea, Sí. Ellos marcan una normativa y la Unión Europea lo delega a los países y los países, pues hay algunos como en España que lo delegan a las autonomías y las autonomías deciden si montan un organismo público o lo delegan a un organismo privado. Para nosotros eso es como la base, ¿no? En plan, oye, hay un ente tercero que es el que te tiene que hacer certificar. Nosotros no certificamos en ecológico. Hay una normativa oficial europea que yo creo que es una cosa que ha hecho muy bien en Europa, aunque sea imperfecta y que, oye, pues es una normativa que se ha hecho, creo que hay que respetarla, ¿no?
Pero nosotros además, al tener una cantidad de agricultores pequeña, por así decirlo, tenemos equipos que van auditando y van ayudando a que esos agricultores puedan hacer más allá, prácticas que vayan más allá de lo que exige la normativa ecológica. ¿Y los consumidores se pueden poner en contacto directamente con vosotros? Con los productores, sí. Sí. De hecho, hay una cosa que ha nacido que no estaba prevista cuando montamos Crowdfarming, que es que estamos fomentando muchísimo el agroturismo, ¿no? En plan, oye, pues nosotros en Valencia, en nuestra finca de naranjos, recibimos visitas todos los días. Hay 2 personas contratadas para las visitas porque vienen a ver nuestro modelo vienen a visitar Valencia y luego pues les gusta ir a visitar una finca que no está preparada para el turismo, pero les gusta ver cómo cultivamos. Además, nosotros desarrollamos un modelo que es de adopción de árboles, donde la gente puede tener su propio árbol y bueno, nosotros tenemos un servicio de que una vez al año les mandamos una foto de su árbol, les colgamos una placa en su árbol, entonces les hace mucha ilusión poder venir, ver el nombre en un naranjo. La gente de mi pueblo alucinaba y dice en plan, pero de verdad vienen desde Alemania a visitar un naranjo, ¿sabes? Uno de los objetivos de la Agencia 2030 y de las cumbres del clima como la COP es potenciar precisamente la agricultura sostenible. ¿Qué papel jugáis vosotros? ¿Qué papel juegan iniciativas como Crowdfarming en la transición hacia un modelo pues, más justo y respetuoso con el medio ambiente? Yo estoy alucinando con lo que consigue la venta directa. La venta directa no solo consigue más ingresos para el agricultor, sino consigue más motivación para los agricultores, más concienciación del consumidor. Nuestro papel en Crowdfarming al final es ser un transmisor de información de la realidad agrícola. Cuando tú vas a comprar a un supermercado, solo te llegan noticias positivas. El marketing que se utiliza en el capitalismo de hoy en día es solo positivo. No te dicen, entras en Mercadona y te dice, ha habido una catástrofe enorme y por eso las naranjas son más pequeñitas. No. La venta directa permite eso, permite, oye, naturalizar las inclemencias climatológicas y explicar por qué la fruta este año es más pequeña o por qué tiene una marca en la piel, ¿no? Entonces, a mí me está gustando mucho y de nuevo no estaba previsto que esta venta directa generase tanta concienciación por parte del productor como por parte del consumidor. Te voy a contar un ejemplo que a mí me pasaba cuando yo no podía vender mis naranjas directamente al consumidor final. Yo llevaba todo el año cultivando esas naranjas, era un agricultor bastante malo, pero me esforzaba mucho en hacerlo bien. Pues el que te venía a comprar las naranjas no te decía qué buenas naranjas tiene porque subiría el precio, ¿no? Entonces venía y encontraba las 2 o 3 naranjas que abría y estaba con... A lo mejor había 5 naranjas congeladas en toda la finca, pues las encontraba. Mira, esto está congelado, esto no vale más de 20 céntimos. Esto te estoy haciendo un favor pagando 20 céntimos. Entonces, al final, tu contacto con el canal comercial es un contacto agresivo cuando eres agricultor, porque es el que viene te quiere comprar más barato, ¿no? Y tú dices, bueno, pues al final te acabas convenciendo de que tienes una mierda de naranjas. Pues no, ¿sabes? Entonces, cuando el consumidor... nosotros, esos canales comerciales que hemos creado, los agricultores alucinan de todo el feedback positivo que reciben de los consumidores. Oye, joder, nunca me había tomado unas naranjas más frescas, qué mangos más increíbles, qué aceite más tal, ¿no? Entonces, como dice, tío, es que yo no estaba acostumbrado a que me diesen un feedback tan bonito sobre el producto que yo estoy cultivando, ¿no? ¿Cuántos sois en España los que os dedicáis a esta agricultura sostenible? A ver, en Crowdfarming ahora mismo somos creo que 270 personas trabajando ¿En la distintos empresa. lugares? Sí, estamos en Madrid, que es como tenemos la oficina La con la central, tecnología y demás. En Valencia hemos montado un centro logístico para ayudar a los agricultores a empaquetar y enviar muy chulo, donde en época pico pues, pueden trabajar más de 200 personas y es bastante genuino, es un centro logístico bastante único en el mundo, porque combinamos, es como el Amazon agrícola, ¿no? Es decir, combinamos bastante tecnología porque hay que desmitificar mucho que la agricultura regenerativa y la agricultura ecológica va en contra de la tecnología, al revés, va súper a favor de la tecnología y necesita la tecnología para triunfar. Lo que va en contra es del uso indiscriminado de pesticidas de síntesis química. Bueno, yo ya era una convencida, pero me has convencido todavía mucho más.
Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar la invitación de Voces por una Causa, por acompañarnos en este capítulo y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, Julia. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.